Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión tenemos un clásico del cómic de superhéroes. Es Daredevil con la serie Born Again que hace Frank Miller con David Mazzucchelli. Así se pronuncia, Mazzucchelli, dicho por el propio David Mazzucchelli. Y para ello me va a estar acompañando Santiago Fernández. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? También está con nosotros Mauricio Rodríguez. Hola a todos, hola Santi, hola Miguel, hola a todo el público. Y también está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, hola Santiago, hola Mauricio, buenas noches al público del Tonight Podcast y también por supuesto buenas noches a ese editor en jefe, el patrón que tenemos ahí en cabina fumando su puro. No se confundan con ese bigotillo de mosca, es Pollicio que está en cabina. Ándale, Pollicio, el buen Pollicio ahí que está con su mascarita del Daredevil. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Pues eso, vamos a estar platicando de esta miniserie. Voy a dar ciertos antecedentes porque esta es una obra muy especial. Esta de hecho la recomendó aquí Santiago, ahorita nos va a decir por qué. Pero pues estamos hablando que Frank Miller llega a Marvel Comics en el 79, 78, 79. Había unos cómics que hablaban sobre Peter Parker, sobre Spider-Man, espectacular Spider-Man. Y justo cae en un cómic, le toca dibujar un cómic donde Spider-Man hacía equipo con Daredevil. Y le encanta el personaje, ¿no? Al poquito tiempo resulta que el que estaba dibujando Daredevil se va. Frank Miller dice, yo quiero ese personaje. Nadie se lo pelea porque pues era un personaje como de segunda línea, ¿no? No era muy importante. Y Frank Miller, con su amor al cine negro y a las historias negras, le va metiendo cosas al personaje, mete más plasta negra, empieza a hacer ese cómic mucho más interesante. El escritor, ese sí no recuerdo cómo se llamaba el que estaba en ese momento, pero también era apasionado de la literatura del cine negro. Y era Denis O'Neill, ¿no? No me acuerdo si era Denis O'Neill o era otro, pero el chiste es que Miguel. No me acuerdo bien si era él, si era Denis O'Neill o era otro, pero el caso es que pronto... Creo que era Robbins. Ese era Robbins. Pronto se queda Frank Miller como escritor solo, ¿no? Porque aunque ya le daban como el crédito de coescritor, ya le dejan la revista sola a él como autor solitario. Y qué bárbaro, ¿no? Qué historias nos da de Daredevil. Sin embargo, le va tan bien que DC lo contrata, hace cómics espectaculares en DC de Batman Año 1, justo ahí es donde hace equipo con David Mazzucchelli, hace The Dark Knight Returns, hace, ¿cómo se llama el otro? El que es como un samurái del futuro, se me fue el nombre, ándale, hace Ronin, y entonces dice, no, pero yo tengo que regresar a Marvel porque tengo que contar la historia de Daredevil, y sale esta que es Born Again. Y ahí te voy a pasar el micrófono, Santiago, porque esta es una recomendación tuya y me gustaría que nos dijeras por qué quisiste que platicáramos de este cómic, qué es lo que te deja a ti este cómic. Cuéntanos. Igual, bueno, se me ocurrió recomendarlo porque en Amazon estaba en descuento el Artisan Edition, entonces véngase para mi reino, ¿no? Y fue desenterrar otra vez pues esta historia que aquí en su momento yo la leí cuando la publicó Vid hace 20 años. No sé ustedes cómo la leyeron. Y todavía tengo mis formatitos, mis compendios de editorial Vid. Y entendí mucho del antes y el después de la irrupción de Frank Miller en el cómic de los superhéroes gringos. Y en general, el antes y el después de Daredevil, el antes y después de los cómics mensuales, el antes y después en general de todos los superhéroes y el antes y después de toda una era del cómic. Y es un trabajo. Creo que tu cronología ahorita no estuvo. Creo que tiene por ahí algunos errores porque primero hizo Daredevil con Mazzucchelli y después se fue a DC y después en DC en solitario. Y después en DC en solitario hizo la de Ronin, y después de Ronin hizo The Dark Knight, y después de The Dark Knight hizo Year One otra vez con Mazzucchelli, y después ya hizo Sin City, ya fue cuando después de Dark Knight ya pasó a otra categoría de dinero, de fama, de todo, y ya se fue a hacer solo lo que él quiso y era Sin City, ¿no? Creo que así fue, Y
Lo que pasa es que es un cómic en estado de gracia. Es así como que la destilación perfecta de lo que venía, es una transición de lo que venían siendo los Marvel Comics mensuales de esa época, que todos eran o tenían mucho el trabajo de Jim Shooter, que seguía con esta línea del superhéroe dedicado como que a los adolescentes, ¿no? Como para niños de 12, 13, 14, 15 años, pero que de repente ahí Jim Shooter se le fueron escapando algunos fulanos como Frank Miller, como Dennis O'Neil, pero Dennis O'Neil fue en otro título, que de repente empezaron a meter en el cómic mensual de fórmula, que cada cómic es el primer cómic de un niño, entonces siempre tienes que introducir al personaje, tienes que recapitular la historia siempre al principio de cada cómic, etc. Entonces en ese formato mensual se le fue metiendo Frank Miller y de repente lo fue dejando hacer en la serie primera de Daredevil cuando introdujo a Elektra, la saga de Elektra asesina. Ya pone ahí como que unas cuestiones del cine negro un poquito más fuertezonas, la misma muerte de la protagonista, spoilers, de Elektra, ¿no? Y después no sé Frank Miller qué es lo que se va a hacer, que le deja un ratito el título a otros autores, entre ellos a Dennis O'Neil y a Dave Mazzucchelli. Y Dave Mazzucchelli al principio trabaja en un estilo más al estilo de Romita, si no me equivoco, y se va depurando un poco, y después es cuando le llaman a Frank Miller a ver si quiere trabajar con él, y ya trabajan con Mazzucchelli y trabajan específicamente esta serie, que fueron 8 números, la serie mensual. Y hay que notar que para hacer una serie de 8 números producidos mensualmente, pues el arte está en un estado de gracia, está muy refinado, no es como que no se antoje como cómic mensual, ¿no? Y pues ya los refinamientos de la manera en la que Miller y Mazzucchelli trabajan la página, pues ya son cuestiones que no se veían muy seguido en esos cómics de Marvel de aquella época. Uno, sube el tono, ya como que ya no está en adolescente ni para niños, ¿no? Aquí ya estamos hablando de, pues la novia de Daredevil, pues se prostituye, vende la identidad de Daredevil por drogas, pues hay asesinatos. De repente Mazzucchelli es muy fino, entonces sabe sacar de cuadro cuando hay un tiro a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Pero hay asesinatos con tiros a la cabeza, empiezan a surgir muchos de los temas comunes del primer de Frank Miller antes del 9/11, que es la corrupción del Estado norteamericano, que es la corrupción del ejército norteamericano, que ya no son temas como que tan para niños. Y entonces, pues esas son innovaciones que se leen muy bien, o sea, como lectura es una novela gráfica muy bien. En el cómic de superhéroes como que refrescó, pero pues toda esa tendencia de Miller, de Alan Moore, etc., para bien y para mal, ¿no? Porque después ya no hubo vuelta de hoja y como que después nada más los cómics eran como que oscurones y serios, pero de manera pretendida, no con la finura con la que lo hacían ellos, y como que se perdió un poco el enfoque del superhéroe como un género esencialmente pues para chavillos de 11, de 12, de 13, de 14 años, ¿no? Pero es un antes y un después definitivamente en todos los involucrados. Es correcto. Y fíjate que Miller tiene esto de que mete muchas de las cosas de las que él era fan, mete cosas de samuráis, mete cosas de ninjas, La Mano es creación de él, Elektra también, se agarra a un villano secundario de Spider-Man que era Kingpin y lo mete como villano principal para Daredevil. Y ahí te voy a preguntar ahora a ti, Mauricio, ¿tú cómo te acuerdas de haber llegado a esta obra? ¿Qué comentarios tienes? Bueno, primeramente voy a meter un poquito el desorden, intentando hacer una corrección a la corrección. Con respecto a de dónde venía Miller, o qué hizo primero y qué hizo después, la verdad es que estuvo peloteando entre DC y Marvel en más de una ocasión. De hecho, el primer trabajo, uno de los primeros trabajos que hace Miller en DC, lo hace al lado de Dennis O'Neil a inicios de los 80s para Batman, y no es una obra conocida, sino una historia corta que hace para una edición especial de DC, de sus primeros trabajos previo a su trabajo en Daredevil, ¿no? Efectivamente sí, es cierto que hay Miller primeramente hace Daredevil con Mackenzie, después se vuelve el guionista y dibujante, que es cuando introduce a Elektra y a todos estos personajes que mencionas. Deja el título posteriormente, se va a trabajar a DC Comics y regresa posteriormente
al mismo título Daredevil, ¿no? Pero anduvo peloteando, te digo que en varios títulos, ¿no? Pues seguro, creo que ya en alguna ocasión le has hecho programa, Miguel, no sé si a la miniserie de Wolverine que Claremont escribe y Miller dibuja con tintas de Rubinstein. Exacto, ahí chequen ese episodio. El cual es muy bueno, Básicamente, Miller siempre le ha gustado, pues ya desde los 80s, retomar hacer como historias importantes de los personajes, ¿no? Siendo guionista o no, siempre destaca mucho la importancia de esos cómics, ¿no? Es decir, la miniserie de Wolverine no está guionizada por él, pero definitivamente es un trancazo para el personaje, ¿no? Sí, hay toda una historia ahí de cuando creo que iban a una Comic-Con, ¿no? En el avión, y ahí se les ocurre la idea y empiezan a barajear ahí qué podían hacer. En el carro. Claremont y Miller. Fue en un carro, ¿no? En un viaje a una Comic-Con. Así es. Sí. Es correcto. Y bueno, y la primera vez que yo me encuentro con el Diabólico, que es como le tradujeron en México a este personaje, es con la edición de Editorial Beat, las ediciones pequeñas que comienzan a publicar justamente a partir de la creación de Elektra, ¿no? Pero le pusieron Daredevil, ¿no? No le pusieron Diabólico. Sí, tienes razón. Diabólico le llamaban la edición de novedades. Y novedades, sí. Sí, en la etapa clásica, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que captura de inmediato, ¿no? El personaje de Elektra está tan bien hecho, el Bullseye también, que la verdad es que Miller imprime como un nuevo estilo al superhéroe, ¿no? Se queda justamente como, pues, un poco en medio digamos que de los cómics de superhéroes, como que me daba la impresión de que era el más aterrizado, ¿no? El que podía como competir con Batman, ¿no? Porque en el fondo uno decía, bueno, la probabilidad de que exista alguien como Superman es remotamente lejana, ¿no? Pero alguien como Batman podría ser, ¿no? Y bueno, lo más cercano en Marvel que yo veía a eso era pues precisamente con este personaje, ¿no? Y escrito por Miller, te digo que le imprimió un nuevo sello a los actores secundarios también, ¿no? Me gusta mucho cómo luce o cómo se presenta Ben Urich, ¿no? Como personaje secundario de la serie, y te digo que de inmediato me atrapó la manera en que Miller contaba las historias. Luego está el tema de que hace mancuerna con un gran entintador que es Klaus Jansson, que también yo admiraba a Jansson desde que veía cómics de Batman de la editorial Novaro. Ya aparecían ahí cómics entintados por Jansson y que eran una chulada, ¿no? Entonces cuando también me lo encontré por acá, pues sin duda alguna formaron durante mucho tiempo parte importante de mi lectura, ¿no? Cuando yo conozco a Mazzucchelli, no es precisamente con Renacer, no es con esta serie que publicara Miller y Mazzucchelli, sino con una historia que escribiera Dennis O'Neil, dibujada por Mazzucchelli, para el Daredevil número 220, en donde el artista pues simple y sencillamente derrocha talento utilizando el recurso del puntillismo, ¿no? Del uso de lápiz para crear una niebla, ¿no? Forma como parte importante de la historia, y el dibujo es soberbio, ¿no? Ya comienza a retirarse de lo que decía Santi, ¿no? De ese estilo Romita, para acercarse más como a un estilo propio, ¿no? Y bueno,
definitivamente cuando alguien pregunta por las mejores historias de este personaje, seguro entre el top 3 debe de aparecer esta, y es precisamente por la excelente mancuerna que hacen estos dos autores, ¿no? Ahorita que estás diciendo de tops, yo creo que este cómic debe estar en el top 10 de la lista que sea, es de los mejores que hay. Y ahora me voy contigo, Abraham, porque fíjate, tú que te dedicas más a escribir cómics, estamos hablando de Frank Miller, ¿no? Que es uno de los mejores escritores de cómic, y él, no sé si fue el primero, pero sí metía estas cajas de texto donde tú veías lo que iba narrando, pero al mismo tiempo él te iba diciendo lo que sentía el personaje. Tengo las costillas rotas, ¿no? De tantos golpes, escupo la sangre, siento el sabor del hierro. No sé, te metía en una atmósfera muy fregona. Y luego con esos encuadres cinematográficos de que lo están golpeando, pero a lo mejor el texto ya se está yendo a otra escena, pero es el texto de lo que estaba pasando en lo anterior y luego se regresa. O sea, juega muchísimo con las cajas de texto y con las viñetas. Y qué bárbaro, ¿no? Es un gran narrador, no te frena nunca, es dinámico a morir el Frank Miller. Y cuéntame tus experiencias leyendo el cómic, pero aparte también analizando la manera de escribir de Frank Miller. Pues como bien dijiste, Frank Miller, yo creo que aquí en el inicio de su mejor momento de su carrera, cómo convierte cada personaje secundario a través de sus diálogos en una exposición de ideas. Que esto es lo más importante, expone ideas. Personajes como, a mí digo, me encanta cómo refleja el ambiente de un periódico neoyorquino, ético, fuerte, en el mejor espíritu de Pulitzer, de hablar con la verdad, amé esta escena donde Jameson, que normalmente Jameson lo vemos como un personaje, una caricatura de un jefe gritón, mandón. No, aquí es un editor, es un periodista comprometido con la verdad, que agarra el periódico y señala a Ben Urich y le dice: este es el arma más poderosa del mundo, esta arma tumba alcaldes, tumba presidentes, úsala contra Kingpin. Todo este ambiente de ya tienes que entregar la columna, la gente gritando, o sea, eso es en cuanto a una pequeña parte, una pequeña esquina de esta ciudad, Nueva York, que no es el Nueva York de amigos, no es el Nueva York de las series de comedia gringas, ni de las grandes películas de Michael Bay. No, este es el Nueva York de los taxis sucios, del metro, del dealer, de las prostitutas. Esto es Hell's Kitchen y lo refleja con toda su... Incluso él mismo lo dice, o sea, aquí no vas a ver la Estatua de la Libertad y nunca se ve. O sea, Miller como un auténtico amante y conocedor, lo más importante, conocedor del género negro, nos lleva al espíritu de lo que era el género negro. Recordemos que Nueva York en los mediados de los 80s era una ciudad peligrosísima, era una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, al grado que el alcalde en aquel momento, y no fue antes de Giuliani, y Giuliani lo prosiguió, sacaron esta política de cero tolerancia, que si un niño, un chavito, un menor de edad estaba grafiteando la pared, no me interesa, la policía te agarra y te refunde en el tambo, por la tontería más pequeña. Era una política de cero tolerancia durísima. Miller nos habla de ese Nueva York tan duro, y eso que dice de las cajas de texto, aquí hay algo bien importante, toma un recurso literario, que es la narración en primera persona, y sustituye, no sé si él sea el primero o ya estaba en tendencia. Si ustedes recuerdan, en la época de bronce todavía, cuando un personaje estaba pensando, en la década de los 70s me refiero, pues estaba esta nubecita con estas bolitas que era un globo que significaba pensamiento. Y, oh no, ¿ahora qué haré? Estoy en un dilema. Miller quita esto y convierte la caja de texto en la voz en off. Es una voz en off donde Matt, como dices, habla de me rompió la costilla, siento el sabor a sangre. ¿Por qué hablan tan fuerte? Donde Kingpin reflexiona, antes era un criminal, hoy soy un empresario y ellos me aplauden.
Y Urich dice, no debo pensar ni siquiera en su nombre porque me van a matar. Si yo pienso en Matt, me van a matar. Todo esto es 100% literario. Pero el cómic no solamente es literatura. O sea, la parte literaria de un guión precioso y de unas cajas de texto con estas palabras tan precisas se complementa de una manera impresionante, como dices, Mazzucchelli, este hombre que con los claroscuros no necesitaba color. Este cómic se puede leer perfectamente en blanco y negro, y esas áreas negativas, esos claroscuros de la ciudad, Hell's Kitchen, este barrio sucio, peligroso, manchado de sangre, la casa paterna demolida, es esto lo que realmente nos impacta y nos lleva en una narración que tanto es literaria como es secuencial. Insisto, creo que estábamos en 1986. Qué gran año para los cómics de Estados Unidos, qué gran año para DC sobre todo. Bueno, este es Marvel. Y Marvel, perdóname, y Marvel también. Yo pensé DC porque estaba pensando en Watchmen, pero realmente, claro. Realmente aquí lo que estaba ocurriendo, y cabe recordar, creo que también por ahí se hablaba de la última cacería de Kraven, por ejemplo. Sí, la mayoría de las mejores historias de cómics de superhéroes fueron de esa década de los 80. Qué maravilla, los mediados de los 80s. Sí, es un deleite volver a leer este Daredevil. Como ustedes dijeron, yo también compré la edición que sacó Editorial Vid, ya como un recopilado, y definitivamente dije, no, espérate, esto es Frank Miller, está contándome una historia 100% policíaca, de corrupción, de crimen, noir moderno, mezclado con un poquito de superhéroes, que se le agradece infinitamente. Sí, es que esto no envejece, ¿no? Y la narración impecable. Y hablando de narración, Santiago, tú me platicabas hace unos días que estabas analizando el guión, la forma de escribir aquí de Frank Miller en este cómic. Entonces, me gustaría, si puedes, para el despistado que aún no haya leído el cómic, que des una pequeña reseña de qué va, y que inmediatamente después a eso, si nos puedes platicar esto que me habías comentado de esta técnica que usa Miller al escribir aquí Born Again. Pues la historia no se dio tarea fácil Frank Miller regresar a Daredevil, porque había dejado el listón muy alto con lo de Elektra, ¿no? Fue fulminante toda la historia de Elektra, de introducir un personaje como Elektra y después terminarla como la terminó. Piénsase Casino Royale, pero en cómics en esa época, en 1986. Ándale. ¿No? De que no sobrevive el personaje y cómo manejó Bullseye y todo ello. Y entonces lo que ya dijeron, creo que en esa época ya estaba haciendo Ronin, entonces por eso regresó a Marvel aquí con Mazzucchelli, pero aquí la idea es que no sé de quién fue la idea, pero tiene que ver mucho el deseo de Miller de querer trabajar con Mazzucchelli, porque se lo presentaron, Miller trabajaba en el estudio o compartía estudio con Howard Chaykin y con Walt Simonson. Y si no me equivoco, Walt Simonson fue el que le dijo a Frank Miller, oye, chécate a este chavo. Y de ahí surgió el deseo de querer trabajar con Mazzucchelli y con esta mentalidad de que los dos son artistas completos. Entonces, por ahí Mazzucchelli dice que trabajaron en el teléfono. O sea, que Frank Miller no era como de escribir el guión, sino de que pasaban muchísimo tiempo en el teléfono, practicando la trama primero, y después Mazzucchelli hacía como que bocetos y después se los enviaba a Miller y se los regresaban, y después Mazzucchelli dibujaba al lápiz, se los enviaba a Miller escribía encima, y entonces es un tipo de colaboración que ya surge como un tercer individuo que no existe, ¿no? Es la tercera mente. Bueno, lo que sucedió, lo que es interesante aquí es que cuando Miller regresa acá, pues quiere contar una historia como que lo más épico que pueda contar sobre Daredevil, o sea, ya como llega al tuétano del personaje, y pues para eso es ponerlo literalmente por una muerte simbólica, un juicio simbólico y un renacimiento simbólico. Entonces aquí pesa mucho el background católico de Frank Miller, porque es católico, hace de Daredevil un católico y está muy metido el tema del catolicismo, ¿no? Hay por ahí algunas viñetitas y algunos segmentos que literalmente compara pues, a Matt Murdock con Jesucristo y el Vía Crucis, ¿no? Entonces, pues Born Again es eso, ya empieza como que de una manera muy, muy,
pues muy impactante. O sea, el recurso de que Karen Page, la que alguna vez fue la novia y amiga de Matt Murdock, pues se está prostituyendo después de hacer películas pornográficas y por un poco de droga, vende la identidad de Daredevil pues a un fulano, y tarde que temprano eso llega a manos de Kingpin. Y entonces Kingpin pues encuentra el arma ideal para destruir a su enemigo que tanto le ha costado, pero Kingpin, siendo el sádico que es, pues no es tronarlo de un plomazo, ¿no? Sino es tronarlo destruyendo su espíritu, primero logrando que sea él, Matt Daredevil, pues destruyéndolo en todos los sentidos, ¿no? Destruye su carrera como abogado, destruye su pasado, destruye la casa de sus papás, le congela las cuentas, lo hace pasar por un infierno en su vida diurna, al punto que pues Matt Murdock empieza a perder la razón, y ya como Daredevil pues actúa de manera muy irracional, ¿no? Y ahí es cuando pues lo pone por una especie de infierno en el que hay una pelea directa con Kingpin en la que pierde porque está demasiado irracional Matt Murdock, ¿no? Y después, a partir de eso, pues se le escapa un pequeñísimo detalle a Kingpin, que cuando debe de haber quedado muerto, pues resulta que Matt Murdock sobrevive, pero es un paria en la calle, y a partir de ahí empieza su renacimiento. Y empieza su renacimiento con una figura de una monja que te dan a entender que también es su mamá, con una imagen que recuerda la pasión. ¿Cómo se llama la imagen de cuando la Virgen María está La Piedad agarrando a Jesucristo? Recrean la imagen de la Piedad aquí con la monja, mamá de Matt Murdock, y empieza pues el renacimiento de Daredevil, y está tan bien anclado todo este asunto que hay el equivalente. Recuérdense que esto se publicó en cómics mensuales de 24 páginas, ¿no? Pues hay el equivalente de 3 o 4 cómics en los que Murdock no utiliza el traje de Daredevil, como que hay un momento en el que pierde su derecho al traje, ¿no? Y entonces toda vez la reconstrucción, o sea, es todo el asunto de tocarlo más bajo para volverse a ganar el derecho de usar el traje de Daredevil, y pues ya regresa de una manera espectacular utilizando a este personaje secundario no sé dónde había salido Nuke antes, porque el Capitán América sale y no lo había visto antes, ¿no? Pero por ahí utiliza un personaje explosivo que también es una crítica a toda la cuestión militar corrupta de los Estados Unidos de esa época. Miller lo tenía, fue un tema de él hasta el 9/11. Y pues regresa Daredevil a ser Daredevil, a recuperar a su novia, a recuperar a su amistad y a recuperar el traje de Daredevil, pues en un número de acción espectacular, ¿no? Y entonces pues es como un estacato, o sea, los primeros números sí hay acción, pero la acción es como que Mazzucchelli la pone de una manera muy controlada, ¿no? Dibuja con unos layouts muy controlados la acción, los dibujos. Cuando Matt Murdock empieza a perder la razón, pues se nota en el trazo un poco más la desesperación, pero ya al final, cuando Matt Murdock recupera su estado de gracia como Daredevil, son unos números de las mejores secuencias de acción que se han dibujado en historieta, ¿no? De que vives la acción, vives el brinco de Daredevil, evitando los tiros del helicóptero, sientes el madrazo que le mete Nuke, sientes los brincos, todo esto con lo que ya mencionó aquí el buen Cuervo Oscuro, que sí llama muchísimo la atención, porque no es fácil de lograr, y aquí resulta con una naturalidad. Este recurso de hablar, el cuadro de lo que sería una voz en off, de una voz omnisciente, el narrador que dice, a Daredevil le está pasando esto, de repente esa misma voz se convierte, y Daredevil rompe una costilla, y de repente se convierte en la voz de Daredevil, y de repente pasa otra vez a voz omnisciente y se convierte en la voz de Ben Ulrich, y habla en tercera persona de Ben Ulrich, y después es en primera persona, ¿no? Y lo hace de una manera tan natural que te metes en la atmósfera de lo que está pasando y no te das cuenta del recurso. Y es fabuloso, es así un cómic en estado de gracia, ¿no? Sí, totalmente. Y no, y esos brincos, ¿no? Que de repente aprovecha esas cajas de texto, los diálogos, para mandarte a otra escena o a otra situación, de a lo mejor algo que está pasando al mismo tiempo. No, el Miller lo hace así como se ve tan fácil, pero son años de callo, ¿no? De saber narrar para poder hacer uso de esos artilugios narrativos. Y de amor al medio. Por ahí, perdón, rapidísimo, porque esto es así como que apenas lo acabo de leer, pero por ejemplo, yo no sabía, pero que Miller y Mazzucchelli tomaron mucho de este dibujante de DC Comics, de Easy Comics, de Bernie Krigstein. Ah, ok. Krigstein.
no Stein, es el que hizo Master Race en los cómics de ese cómics en los 50. Porque ese ya fue uno de los primeros dibujantes que empezaba a descomponer la acción como solo en los cómics se puede hacer, ¿no? O sea, la descomposición del tiempo en una serie de viñetas de cómo llega el tren y lo descompone en repeticiones del personaje, etc. Y si te vas a leer esos cómics de Bernie Krigstein de los 50, específicamente Master Race, puedes ver ahí mucho de lo que Miller y Mazzucchelli tomaron para Daredevil y para todo lo demás que sigan haciendo. Mira, siguiendo esa pauta de las secuencias, Mauricio, tú que tienes ojo para las secuencias, platícanos, ¿cuáles son las que más te impresionaron? Las escenas que dijiste aquí, no juegues, o sea, eso está padre, de esto hay que hablar, arráncate. Bueno, primeramente me gustaría resaltar que una de mis secuencias favoritas es justamente el final del primer número donde Murdock se da cuenta o dice que Kingpin ha firmado el acto de ser quien está detrás de todo, ¿no? Me encanta mucho esos acercamientos que hacen al personaje. Siento también que efectivamente debió haber habido un acercamiento muy, muy frecuente entre los trazos de ambos, de Miller y Mazzucchelli, porque sí siento como hay viñetas que recuerdan mucho los encuadres y maneras de composición que Miller suele ocupar, ¿no? Y lo veo en todas en casi todas las páginas encuentro alguna viñeta que digo, esto me recuerda mucho a la manera en que encuadra a Miller, ¿no? Las escenas, hay muchas escenas que son de recuadros alargados, digamos, que Miller suele ocupar mucho, ¿no? Hay varias escenas que a mí me gustan mucho, estas de cuando le llaman a Ben Urich, que cuando buscan amedrentarlo a que abandone su insistencia por buscar pruebas de la inocencia de Murdock. Cuando yo estaba leyendo esa escena, yo dije, ¡puf! Realmente me impresionó mucho la manera en que a través de la historia iban narrando la tortura psicológica de Urich, ¿no? Cómo finalmente logran un poco quebrarlo para abandonar la investigación, ¿no? Esas escenas también de Murdock sin hogar, acostado en la calle, durmiendo en la calle, también son impresionantes, ¿no? Con esos cuadros oscuros que solamente tienen diálogo, que parecen venir en el pensamiento de Murdock, ¿no? Mientras la toma se va alejando, son de mis favoritos. Ese me parece que es el tercer o cuarto capítulo, me parece, si mal no recuerdo. Son de mis partes favoritas, ¿no? Del cómic. Sí, diste muy buenos ejemplos. ¿Tú de cuáles quieres subrayar, Abraham? Bueno, lo que pasa es que conforme la historia va cambiando de tono, cada escena parece, o más bien apropiadamente, se adecua a lo que se está narrando. Estas escenas de Matt convertido en un vago, convertido en un desposeído, en un paria, como bien dijeron ahorita, en la calle, con la basura, los callejones, los carros, son buenísimas. Pero también el rostro de Ben Urich cuando está escuchando por teléfono cómo esta enfermera salida de alguien voló sobre el nido del cuco, está matando al policía y le dice, quiero que escuches, y describe lo que está escuchando. Eso está buenísimo. Y por supuesto al final, en estas escenas de acción, ya en la confrontación con Nuke, también cuando se trata de hacer acción y Daredevil disparándole a un helicóptero y el helicóptero también atacando a los civiles, esto está buenísimo. Como dijeron, nos dan un cierre, unas escenas de acción 100% cinematográficas. Y yo creo que la gran virtud a 35 años de que se publicara este cómic, 35 años, señores, no es poca cosa, es eso.
¿por qué aguanta el paso del tiempo? Porque es como cuando vemos una película de Sergio Leone, o cuando vemos una película de Hitchcock. Todos los encuadres, todos los diálogos, todo el tono está pensado para narrar una historia que va a ser universal, pero que al mismo tiempo está perfectamente bien documentada en su presente. Entonces, para mí estas escenas como digo, donde cada cosa va empatando perfectamente bien con el tono de la historia, esta toma aérea de Matt en un cuartucho jodido de $8, y diciendo el aire, no hay calefacción y siento el aire frío que me está congelando la espalda, todo ahí arrumbado. Esto es durísimo. O sea, esta escena, como dijeron también, donde la madre de Matt, la monja, lo está sosteniendo como la piedad. Esto es una genialidad. Entonces, para mí realmente tiene muchísimas escenas donde tanto la propuesta visual que se está creando como lo que ya estamos viendo impreso, no hombre, supera cualquier expectativa. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pista. ¡Ah! No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Oye, pero fíjate que hay un detalle que creo que se ha caducado, ¿no? Que es la importancia de guardar la identidad secreta del personaje, ¿no? En esa época, a mediados de los 80s, pues, era súper complicado y era así como muy difícil pensar que los personajes revelaran su identidad, ¿no? Siempre era como un super lío, o sea, era un super lío para ellos, tener que tener historias donde se vieran las consecuencias de ello, ¿no? Pero ¿por qué dices que eso ha envejecido mal, Mauricio? ¿A qué te refieres con que ha envejecido mal? La mal? mayoría de los personajes, o sea, ya todos los personajes en algún momento han revelado su identidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ha revelado su identidad? No sé. Spider-Man, por ejemplo, exacto. No, ¿Y cuántas de esas historias? Batman, pero ¿cuántas Bruce. de esas historias dentro de 35 años entonces las consecuencias de que sepamos que Peter Parker es el Hombre Araña o que Tony Stark es Iron Man? ¿Cuántas de esas historias van a soportar el paso del tiempo? Lo que ha envejecido es la idea. La obra Renacido sigue siendo válida y transmite perfectamente las consecuencias de que puede tener un superhéroe al revelar su identidad, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? Pero yo ya no estoy tan seguro si a nuevos lectores que están tan acostumbrados a que los personajes suelen aparecer cada vez más seguido sin su traje, hoy día les impacta de esa manera, ¿no? Bueno, habría que ver Sí, cómo están las ventas de este TPB. ¿Se sigue editando Daredevil Born Again? ¿Se sigue vendiendo? Yo creo que esa es la respuesta. Creo que lo que Mau se refiere, y es que sí, por ejemplo, ahorita tiene que ver mucho con el cine, ¿no? Pero pues desde que Robert Downey Jr. sale diciendo yo soy Iron Man, al final del primer Iron Man, pues por lo menos en el universo Marvel cinematográfico, como que la identidad no es así tan una cosa tan pesada, ¿no? Cualquiera puede ver que la
¿cómo se llama? La Viuda Negra, pues no usa máscara, Ojo de Halcón no usa máscara, ¿no? Entonces creo que se refiere un poco a eso, pero tiene antecedentes, porque mucho de eso lo estuvo haciendo Mark Millar en sus pininos en Marvel Comics en los 2000, ¿no? En vano él hizo Civil War y todo eso, y creo que sí tiene, a mí no me importa, no es no es lo que me hace más interesante de los superhéroes, la identidad secreta, pero sí hubo un cambio, y fue en los 2000 y fue en la mano de Mark Millar y este tipo de autores, que sí, de repente, pues la identidad secreta es un asunto, pero pues depende, porque si eres el Capitán América, todo el mundo va a saber quién eres, ¿no? Y en el otro sentido también de que, no sé, yo la última vez que vi un cómic de Batman, pues en mi cabeza Batman, el Batman de Miller, pues Batman, su identidad la sabe el Robin que sea que esté en ese momento, la sabe a lo mejor Nightwing, la sabe a lo mejor Superman, Alfred, y párale de contar, ¿no? Y ahora la saben todos, ¿no? Sí, o sea, y ninguno le dice Batman, ya todos es Bruce. Ajá, ya son como la Batifamilia y toda la Batifamilia ya sabe quién es, y entonces como que pierde un poquito de peso en ese tenor. Creo que es a lo que se refiere Mauricio. Así es. Lo que pasa es que también ahí estamos hablando del pacto entre el lector y el narrador, donde tú vas a asumir que ok, todo mundo sabe quién es el tío Bruce o quién es papi Bruce y no pasa nada, pero aquí como el tono es noir, ¿qué pasa cuando una persona que está, y voy a hablar de algo real, que está en el programa de protección a testigos, se le cambia el nombre, se le cambia de residencia, se le crea una identidad nueva, en la teoría, en lo que vemos en las películas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque saben que en el momento que esta persona se revele quién es, y está a lo mejor es testigo de un juicio, de un gran capo, o de un gran narco, pues lo van a ir a matar. Entonces, las consecuencias, creo que la historia habla de cuáles son las consecuencias, cómo la revelación de un secreto puede destruir la vida de una persona. Es muy frecuente que Kingpin controla a la gente a través del chantaje. Le dice a una persona, a un tipo, a un médico creo, no sé, oye, y las fotos, ya hice lo que me pediste, y las fotos, no te preocupes, tu esposa nunca se va a enterar de las porquerías que hiciste con esa mujerzuela. O sea, sí, la revelación de un secreto puede destruir la vida de una persona, y de eso trata esta historia, y cómo después de ser destruida viene el renacimiento. Creo que eso es lo que no ha envejecido. Si un Superman que se pone los lentes ya se convierte en Clark Kent y nadie se da cuenta, bueno, vean la foto de Stan Lee sin lentes, sin bigote y sin peluquín, y no es la misma persona. Es increíble que el tipo no se parece en nada. Le vendió el alma al diablo, yo creo, porque después fue cuando se hizo exitosa aparte. Él era el diablo. Sí, pero no, pero de cómo maneja el asunto de la identidad secreta y todo lo que estás diciendo ahorita del Buen Cuervo es absolutamente cierto, yo creo que rebasa más allá el tópico de la identidad secreta del superhéroe, porque efectivamente el tema es ese, o sea, el tema es de que, no sé si se dieron cuenta que al inicio de lo que sería cada cómic, aquí cada capítulo, siempre Matt Murdock está acostado en la cama. Entonces en el primer capítulo le vemos acostado en la cama despertando en un día normal para él. En el segundo capítulo creo que ya lo vemos acostado en la cama del hotel de mala muerte. Ajá. En el tercero ya lo vemos acostado en la calle. En y la posición, ¿no? Vemos, la posición se va haciendo más fetal y más fetal, porque al principio está todo estirado, así, despreocupado. Y hasta que llegamos a la cuarta, que ya amanece en los brazos de su mamá. Entonces, el tema es ese, o sea, de que Kingpin le quita por ese secreto, pues es lo que le cuesta a él y tiene que volver a ganarse el derecho a tener una identidad, ¿no? Y a tener la identidad doble, a ser tanto Matt Murdock como a ser Daredevil. Entonces perderlo todo para reinventarse como personaje. Nah, es una genialidad, así es una soberana genialidad. No, sí. Y luego la parte importante, ya después de la mitad, que tiene que perdonar a Karen, que vendió su nombre, ¿no? Puta, no sé, ahí hay mucho juego también. Y bueno, ahí yo concuerdo, creo que mis secuencias favoritas son las que mencionaron, los personajes secundarios, la descripción de Ben Ulrich en el teléfono escuchando lo que le están haciendo al policía, creo que es la mejor secuencia de todo el cómic, ¿no? Y ahorita me voy a extender ahí. Y que además que la cierran con un acercamiento a Ulrich
pero además lo pintan de rojo, ¿no? Cambian Sí. la paleta de color para aumentar el dramatismo y putz, ¿no? También me gusta mucho el encuentro entre Karen y Murdoch, cuando se abrazan llorando y bueno, el final también, digamos que la página final, que me recuerda mucho a la tapa de un álbum de Bob Dylan, también es de mis favoritos. Ándale. Lo que quería acabar con el comentario es que precisamente ese manejo de los personajes secundarios también tienen un arco dramático muy pronunciado, ¿no? Ben Ulrich pues tiene que aprender lo que es, o sea, Jonah Jameson es el que le recuerda, tú eres periodista por algo, ¿no? Y tiene que superar el miedo que le infunde Kingpin, y eso todo lo de Ben Ulrich es magistral, ¿no? Y Karen Page también tiene su propio arco, ¿no? Empieza en lo más profundo de lo profundo, en lo más sórdido de lo sórdido, prostituirse por drogas, y ella también llega un momento en que sabe que lo único que le queda antes de perder pues, la vida misma, pues es regresar a Matt Murdock y pedirle perdón, ¿no? Y entonces el arco de Karen, y hasta del Foggy Nelson, que sale poquito, pues también tiene su propio arco dramático, ¿no? Sí. Pero sí, ese reencuentro con Karen Page, pues es muy emotivo porque también vimos todo lo que pasó a ella, ¿no? Lo que ella pudiera tener de recurso, que es muy sórdido hablarlo, para poder sobrevivir hasta ese momento en que se vuelve a reencontrar con Matt / Daredevil, ¿no? Correcto. Oigan, ¿y cómo vieron el final? ¿Sí les parece bien introducido el Capitán América? ¿O sienten que fue así como que el editor dijo, no, es que necesitamos al Capi que venga aquí a... Como que toda la historia está muy noir y sí de repente es, miren, no se olviden de que esto es el universo Marvel y hay superhéroes. O ustedes sí lo sintieron más orgánico. A ver, no sé, Abraham. Bueno, yo ahí lo justifiqué de esta manera. Cuando empieza el ataque de Nuke a Hell's Kitchen y del helicóptero, primero Daredevil es el que está dando la cara. Pero la situación va escalando hasta el punto en que tienen que intervenir los Vengadores. Como hemos visto en otras historias, los Vengadores pues nomás aparecen cuando la cosa ya está muy grande, muy salida de control. Sobre todo por la presencia de Nuke, porque es un super soldado. Entonces ahí como que el Capi pues también se siente comprometido. Me recordó un poco estas historias de Swamp Thing de Alan Moore, que creo que también salieron por este año 85, 86, donde de repente aparecían la Liga de la Justicia. Porque, pues tiene que ser un cómic de DC, pues tienen que aparecer de repente ahí sus superhéroes. O sea, estos crossovers que le dan ese cierto puntito, que estoy de acuerdo, finalmente el género es superhéroes. Creo que Frank Miller, al meter estos cameos, de nuevo, recordemos que estamos en 1986, hace 35 años, sí te emocionaba que de repente un personaje de otro título apareciera en un título que estabas leyendo sin ser un maxi crossover, que creo que es el gran cáncer de los cómics de superhéroes el día de hoy. Pero bueno, es otra historia. A mí me pareció como que la edición fue de Miller y supo dónde meterlo y supo cómo meterlo, porque ni siquiera se ve cuando aparece Thor, no se ve claramente, nomás dice empieza a llover, se ve más al Capi, y creo que Iron Man lo vemos en una viñeta o en 2 viñetas, entonces creo que lo supo meter bien. Sí, sutil. Yo creo que, si puedo ahí meter rápido, también como que se siente que está un poco sacado de tema, o sea, como que se siente un poco encajonado, específicamente el añadido del Capitán América investigando lo de Nuke, ¿no? Como que se siente como, pues, ¿qué pinta el Capitán América acá? Es que es un tópico de Frank Miller. O sea, Frank Miller le interesaba mucho eso. En Batman The Dark Knight Returns lo vuelve a hacer. ¿Qué es lo que sucede con un vigilante callejero cuando se encuentra con un superhéroe que sí es representativo oficial de un gobierno o del Estado, ¿no? Que es el Capitán América. Y entonces, pues ahí es aprovecha, yo no sé si le mandaron poner el Capitán América o no, pero aprovecha para hacer esa contraposición, ¿no? Daredevil es el que está viviendo las calles sórdidas de Nueva York, de lo que también es Estados Unidos, y Capitán América de repente se encuentra en una situación de esa sordidez que no es del heroísmo de pelear contra los nazis y bla 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 bla,
Y es y la corrupción del sistema y etc., que ahorita creo que también es un problema en Marvel Comics porque ya no salen de eso, pero o sea, el Capitán América siempre está deprimido porque el sueño americano es corrupto, ¿no? Pero ahí Miller creo que lo utiliza a muy buen fin, porque al final de cuentas el Capitán América se da cuenta cuál es el papel que tiene que jugar Daredevil en esa idea del Estado, de la autoridad, de las leyes, etc. Entonces el Capitán América sabe hasta qué momento intervenir y no, de aquí en adelante le toca al de la calle, ¿no? Al personaje de la calle, al americano que camina en las calles, ¿no? Y entonces, a partir de cierto momento, ya le deja el asunto a Daredevil, que lo que hace Daredevil es llevarlo a Ben Ulrich, al periódico del Bugle, cuando ya nos habían dicho Jonah Jameson, pues que es el arma más poderosa para pelear contra la corrupción, ¿no? A mí me parece que sí lo utilizaron muy bien. Sí entiendo que se puede sentir encajonado, pero me parece que lo utilizaron muy, 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 muy bien. Sí, quizás no sabemos realmente si fue alguna sugerencia de algún editor en ese momento, ¿no? Quizás no lo lleguemos a saber si Miller no declara algo al respecto, pero cuando aparece el Capitán América y Thor ante los ojos sorprendidos de Ulrich, esa secuencia me recordó un poco a Marvels, ¿no? En el sentido de que por un momento nosotros somos Ulrich, ¿no? Es la mirada de Ulrich ante la aparición de estos superhéroes que son como dioses, ¿no? Por eso es así, el Thor así entre las sombras, no sé, y luego con el asunto del encuentro en la azotea entre Murdock y Capitán América, en donde pues también hay un discurso nacionalista, ¿no? En fin, creo que aunque parecen añadidos para que no nos olvidemos de que es un cómic de superhéroes, me parece que está manejado con mesura y con mucho ingenio por parte de Miller, ¿no? Sí, lo aprovecha bien de cereza del pastel y termina perfectamente la historia. Pero sí, no deja de ser curioso. El cuadrito final donde el Capitán América dice que a veces se siente muy débil, que la gente solamente ve la bandera solamente como un pedazo de tela. Ese cuadrito, que es la silueta del Capitán América sobre un atardecer al fondo, eso es solo un cuadrito, pero carajo, qué bien transmite el sentimiento, ¿no? Sí, la sensación de impotencia o de tristeza que puede tener un héroe que páginas antes veíamos a través de Ulrich como dioses, ¿no? Sí, si puedo añadir un comentario. Adelante, Santiago. Un comentario a eso, porque llama mucho la atención, porque Frank Miller, cuando, no sé si estarán de acuerdo, creo que universalmente más o menos estamos de acuerdo, que Frank Miller perdió la cabeza después del 9/11, ¿no? Entonces, pasó el 9/11 y fue cuando Miller cambió el final de Dark Knight Returns 2, pero aparte él dio hay una plataforma de radio nacional gringa, pública, que es muy popular en Estados Unidos, en NPR, y él dio una pequeña lectura sobre el 9/11, y la lectura es él mismo leyendo sus palabras, y se llama Ese viejo pedazo de tela, That Old Piece of Cloth, refiriéndose a cómo las generaciones actuales norteamericanas, la bandera pues era un pedazo de basura, ¿no? Que no tenía ningún valor patriotero. Ahí es la génesis del Frank Miller superpatriota y vengativo contra el Islam, ¿no? Pero es interesante que el Capitán Pero entonces esa idea ya la traía desde mediados de los 80. Sí, rondaba en su cabeza, pero rondaba en su cabeza desde el otro punto de vista. O sea, desde el punto de vista de que el sistema está corrupto. Después, cuando fue el 9/11, decidió pasarse a punto de vista patriotero. Pero sí, ella lo tenía en la cabeza. Es un tema que Give Me Liberty trata todo sobre eso. O sea, es un libro, es un cómic muy bueno y muy pesado sobre su visión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, está muy leído en política. Frank Miller estaba muy leído en política y tenía un fuerte. Es que precisamente Miller, tanto en Give Me Liberty como aquí, valdría la pena alguna vez explorar más de la obra de Miller, pero el tipo siempre ha sido este tipo de americano tirándole a un poco libertario en el sentido egoísta de la palabra,
un tanto, como dijiste ahorita, patriotero. Él critica al gobierno como una entidad que controla al individuo, que en su visión NRA maga es el gobierno no debería de existir, nos deberíamos de gobernar nosotros solos. O sea, esta visión así muy, muy fragmentaria, muy, muy de este discurso que le habla al gringo de derecha. O sea, Miller es un señor que siempre tuvo un coqueteo muy profundo con esa derecha. Claro, enuncia también cómo esto se pervierte, porque ese discurso está en contraposición, ese discurso de Kingpin, cómo le dice a Nuke que es que ellos son traidores a la América, al American Dream. ¿Y cuál es el más grande invento de América? Pues la libre empresa. Y es que sí, muchacho, yo tuve un hijo como tú que su patria lo mandó a luchar y le dio la espalda porque él era veterano. Sí, hay una parte ahí que dices, claro, cabrón, o sea, estás hablando de te estás dando golpes de pecho y estás haciéndote la víctima cuando realmente no eres más que un criminal que lucra, y cuando el ejército también está haciendo sus corruptelas. Sin embargo, insisto, Miller es una persona que comulga con los ideales republicanos de derecha, conservadores, y se le recrudece muy cabrón con el 9/11, porque obviamente el 9/11 es la confirmación de los temores que siempre tuvieron durante muchísimos años ellos, que era que ese ser diferente, moreno, con otra creencia, extranjero, iba a venir al corazón de la América blanca, protestante, anglosajona, a lastimarlos. Eso es lo que refleja Miller de ahí en adelante. Personaje muy controvertido, pero enorme escritor, hay que decirlo. Y yo creo que ahí vamos como ya nos estamos pegando a la hora, vamos a hacer nuestras conclusiones, pero dejamos prometido, porque tenemos rato sin hacer episodios especiales dedicados a autores, así que podemos, el siguiente episodio especial dedicados a autores, que sea Frank Miller, y así hasta podemos dar un repasito de sus obras y de su historia cronológicamente, y hay mucho que hablar, ¿no?, del tema. Y pues ya yéndonos a las conclusiones, a ver, Mauricio, empezamos contigo. ¿Cuál sería tu conclusión acerca de esta obra de Daredevil Born Again de Frank Miller y David Mazzucchelli? Para mí es un obligado del personaje, precisamente por todo lo que hemos platicado a lo largo del programa, y también por la transición artística que Mazzucchelli tiene. Comienza siendo en los primeros números de esta historia un artista, digamos, con una línea clara, y ya hacia adelante sobre el final ya es un poco más el estilo que Mazzucchelli abordará en el siguiente trabajo que haría con Miller también, que es Batman Año 1, ya con mucho más uso de las plastas, mucho más el manejo del manchón de pincel para delimitar formas. En fin, los últimos números más Mazzucchelli que al inicio, pero pues es porque hay una evolución en su trazo que se da a lo largo de estas que son casi 200 páginas, creo. Sí, y bueno, yo les recomendaría que adquieran este cómic, es muy bueno. Yo por lo menos me atrevo a no recomendar la edición de lujo que hizo Televisa en México. Yo tan solo en el primer capítulo le encontré pues, dos fallas a la traducción, y bueno, son fallas en la traducción que me parecen como gravosas porque pierde el sentido de lo que está diciendo. Bueno, hay muchas maneras de detectar cuando una traducción es mala. Como un poquito más de coraje es precisamente cuando la detectas porque pierde el sentido el texto. Entonces dices, espérate, no puede estar diciendo esto, porque no puede ser así, y vas y buscas la fuente original y te das cuenta de que efectivamente no era así, ¿no? Entonces yo no recomendaría que la compraran, aunque la edición es bonita, bonito papel, incluye de páginas de
de Mazzucchelli a lápiz al final. Y bueno, si es por el arte, creo que está bien, pero está mucho mejor la traducción, creo, de Beat, la clásica, que J.G. Holguín. ¿La clásica es de J.G.? J.G. Holguín fue el que tradujo la versión de Beat. Y sí, está muy bien esta edición de Beat. La Beat la sacó en 2 tomos. Que en ese entonces costaron 34 y 35 pesos. Pero la verdad sí están bastante Sí, bueno, buenos. ya la nueva de pasta dura. Pues ya ahí nos dijiste tus comentarios sobre esta edición de la de pasta dura, Mauricio. Vámonos contigo, Abraham. ¿Cómo quieres concluir este episodio diciendo qué sobre esta obra? Pues una invitación abierta a todos aquellos jóvenes específico, no nosotros que ya la leímos, chavas que conocieron a Daredevil en esta serie en Netflix. Si a ustedes les gustó lo que vieron, acérquense a este cómic. La serie le debe muchísimo al trabajo de Miller, le debe muchísimo aquí a Daredevil volver a nacer. Léanla. Chavos que les gustan los superhéroes, que ven estas series de Marvel en Disney Plus, vengan, acérquense a leer otro tipo de superhéroes, otro tipo de Capitán América, otro tipo de visión que Frank Miller aporta, una visión más adulta, una visión con menos chistoretes, que no esté endulcorada, dura, oscura, y yo les garantizo que lo van a disfrutar muchísimo. O sea, nos encanta que exista ahorita todo un gran fandom que ama los cómics, que ama las animaciones de Warner, las caricaturas de Cartoon Network, las películas de Marvel, de DC. Pero saben que la fuente aquí está, y aquí está en su mejor momento. Sin las tonterías graciosas del Batman que baila twist de los 70s, de los 60s. No, aquí están los superhéroes en su mejor momento. Acérquense a esto, denle la oportunidad a esto que leyeron sus papás. Esa es mi invitación. Santiago, ¿cuál sería tu conclusión acerca de esta obra? Híjole, estoy en shock porque ya se lo tenemos que recomendar a los hijos. No, pues siguiendo el comentario de Cuervo, yo pensaría que sí, lo que va a referirse el género del superhéroe, y nótese que los cómics, la industria del cómic norteamericano es Marvel y DC Comics de superhéroes publicados mensualmente, pues en toda su historia yo creo que el cenit va a ser estos años, el último gran cenit va a ser estos años del 85, 86, buena parte, no son los únicos, pero buena parte de la mano de Frank Miller y de Alan Moore, en el que efectivamente son así, yo creo que a la fecha es lo mejor que ha dado el cómic de superhéroes. Son esos años, Daredevil de Miller, lo que hizo con Batman, Alan Moore, Watchmen, también Batman, por ahí algunos otros que son no tan reconocidos, pero también hicieron lo suyo, como Howard Chaykin, como en American Flag, etc. Nada más, y es su mejor periodo para bien y para mal. Para bien porque pues, llevó el género más arriba de las expectativas de lo que te pudieras imaginar como el género infantil que era, ¿no? Para mal porque ya nunca regresó de eso y ya no hubo autores que yo creo que estuvieran a la altura ni de Miller, ni de Moore, ni de etc., ¿no? A lo que me refiero es que a partir de esto es cuando empieza a haber un recrudecimiento innecesario en muchos cómics, tratando de imitar Watchmen, tratando de imitar Dark Knight, tratando de imitar Born Again, como que de repente era cuando tenías el Punisher y tenías a Venom y tenías un chorro de cosas que pretendidamente muy oscuras o muy adultas, pero realmente no tenían la sustancia de la que estamos platicando ahora, y creo que ya nunca se volvieron a recuperar de eso el cómic gringo. Puede haber excepciones aquí y allá, pero en lo general yo creo que nunca se recuperó de este Monte Everest, que para mí sí está muy marcado entre Frank Miller primero con Elektra y con Born Again, y por ahí Watchmen y el inicio de Sandman, ¿no? Yo creo que ya el cómic gringo nunca se recuperó de eso, y va a ser muy, muy difícil que se recupere, porque sí, yo no vi la serie de Netflix. Vi nada más un par de episodios, y si bien no está mal producida ni nada, no me da el mismo impacto ni que los cómics, ¿no?
Y yo creo que va a ser muy difícil que encontremos este contenido en la época de Disney. Dudo que en la época de Disney vayan a agarrar a un Daredevil donde Karen Page se prostituya y el Capitán América se cuestione como liberal, y donde se hable de que la empresa libre norteamericana pues es maligna, etc, ¿no? Entonces, nada más por eso vale la pena preservar los cómics que uno tenga de esto, porque cualquier día no los van a dejar de publicar, pero no van a tener el mismo auge, ¿no? Y pues imperdible la lectura. Y si tengo que recomendar algo, pues el Artisan Edition está en inglés, pues si son bilingües no tendrán problema, pero los que sí les gusta así el asunto del dibujo, los que les gusta el trazo del dibujo, ver en facsimil las páginas terminadas de David Mazzucchelli, o sea, te acerca realmente a la cuestión de la técnica, ¿no? Desde cómo todavía puedes ver el layout más o menos en lápiz, después puedes ver efectivamente qué tinto con pluma, qué tinto con lápiz, cómo pegaron las anatopeyas, el trabajo hay muchísimo trabajo que el mismo Mazzucchelli en varias partes pues hizo la segunda capa de color, ¿no? Para cuando iban a trabajar con el moiré, todo ese tipo de indicaciones. Quien no haya tenido la oportunidad de ser publicado y de haber tenido que trabajar con originales y originales mecánicos y fotomecánicos y etc., pues es una muy buena oportunidad de acercarse a ver cómo es el resultado del trabajo original hecho a mano y después contrastarlo con el ya publicado, la edición que quieran, David, la gringa, etc. Es muy, muy, muy interesante, y siendo David Mazzucchelli es así, wow, es así una chulada, a ver. Yo la única crítica que he escuchado con respecto a esa edición es que precisamente las ediciones Artisan son un poco más pequeñas que las Artist Edition. Sí, y sí lo es, pero las Artist Edition son a doble carta. Sí, aquí es un porcentaje minúsculo. Sí, o sea, te estoy hablando como el doble carta son 17 pulgadas, debe estar a 15 pulgadas. Todavía puedes apreciar muy bien el facsímil. O sea, la reproducción del facsímil sigue siendo muy, muy, muy buena. Porque yo también así lo chequé, yo también me arriesgué, es que saliendo eso, yo también me arriesgué. Que vi las críticas. O sea, había gente que decía, no, cabrón, ¿por qué pudiendo imprimirlo a tamaño doble carta como otras ediciones? ¿Por qué lo imprimieron más pequeño, que no sé qué? Lo que pasa es que el doble carta es el Artist Edition, y sí existe de mismo, ¿sí? Pero pues ese te cuesta $2,000. Claro. el Artisan Edition es exactamente lo mismo, pero nada más que 2 pulgadas más chiquito y portada suave, y para mí sí valió la pena. Por el costo definitivamente la pena. Pues ahí tomo su tema justamente para ya hacer la conclusión, la mía, y es esta simbiosis que ya nos platicaba Santiago acerca de la forma en la que trabajan Miller y Mazzucchelli, y aprovechar para también recomendar este cómic para toda la gente, sobre todo a los autores de cómic, porque verán, los autores que nos gusta buscar formas de narrar cómic, de trabajar, tenemos que estudiar el trabajo de Born Again obligadamente. Este es como tema como libro de texto, y para mí es un cómic que no ha envejecido, ¿no? Es súper disfrutable, y pues queda para la colección del Tonight Podcast. Repito la ficha técnica: el cómic se llama Daredevil Born Again, lo escribe Frank Miller, lo dibuja David Mazzucchelli, y pues eso, queda otro cómic más para la colección del Tonight Podcast. Vamos a dar nuestras redes sociales para finalizar este episodio. Redes sociales, Santiago, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, Nicolopolo77, y en YouTube, por ahí todavía debe estar si buscan el canal de Coca-Cola Machine, con caca. Muy bien. Mauricio, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues las ya conocidas, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí me encuentran. Abraham, tus redes sociales. Bueno, pues ya lo saben, nuestra casa, la editorial Fantasías para Noctámbulos, www.fantasiasparanoctámbulos.com, en LinkedIn, en DeviantArt, en Behance, en Patreon, en Twitter, en YouTube, en SlideShare, en Google, en Goodreads, en Twitch, en Ko-fi, en Wattpad, en Pixelart, en Discord y en Mastodon como Cuervo Oscuro. En OnlyFans también. Pues ha sido todo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos, y Pollicio nos va a mandar a la música.
se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, estrellitas, valoraciones, pulgares arriba, ya saben, todo es bienvenido. Muchas gracias a quienes ya lo han hecho, muchas gracias a todos esos nuevos suscriptores que se han unido a esta gran familia del Tonight Podcast. Quien les habla es Miguel Ángel Hernández, que aparte de hacer podcast, pues soy autor de historietas y pues me pueden encontrar en Twitter como Miguel ANGH, en Facebook estoy como Miguel Ángel Hernández Art y en Instagram me encuentran como Miguel Ángel HDZ Art, donde voy subiendo mis trabajos como autor de historietas. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.